Me venía preguntando en la mañana, querido amigo, en el auto, ¿dónde están los amigos de derecha que hicieron campaña por el apruebo? Que no lo he escuchado, en ninguna parte lo he escuchado decir: Chupaya, parece que fuimos ingenuos, Chupaya, parece que nos equivocamos. ¿Esto era lo que ellos creían al pedir apruebo que iba a pasar o los desbordó? Me encantaría conocer la opinión de aquí. Fíjate que Esquella, que era que de izquierda, ¿no es cierto? No lo dejan hablar en la convención. Lo funan en la convención. Entonces, ¿cuál era el optimismo que tenían ellos de creer que con este tipo de gente se podía llegar a un acuerdo? Me encantaría escuchar a mi amigo Felipe Cas también, que le reconozco las mejores intenciones, pero creo que pecó de una ingenuidad gigantesca. Me gustaría escuchar a esa gente. Y lo que no me gustaría escuchar es al presidente de la República haciéndole caso a la convención y poniéndole suma urgencia al proyecto de ¿cómo se llama esto cuando liberan a los presos? Este proyecto de indulto. De verdad que si el presidente Piñera agarra papa y pone urgencia a una ley de indulto, de ese mismo minuto le aviso públicamente que paso a ser su enemigo, ya ni siquiera que esté enojado con él o que no me representa, paso a ser su enemigo, porque no puedo entender que siga habiendo gente que esté construyendo un país para delincuentes, para flojos. Acá los que trabajan, los que son decentes, no tienen ningún beneficio. Los flojos, los delincuentes, para todos ellos se hacen leyes y se va protegiendo. No sé qué país estamos construyendo realmente. Así que si usted pensó que usted estaba atrás, yo estoy peor, mi querido amigo. Mire, yo tengo dos temas para partir hoy día. Uno, que usted ya lo tocó, pero yo lo quiero poner en términos más genéricos, que es la derecha a la que yo pertenezco, aunque no milito en ningún partido. Yo me considero una persona de derecha, exactamente libertaria, como filosofía política. Soy espiritual o religioso en lo personal, y soy muy libertario en lo colectivo, porque creo que es la única manera de tener una sociedad interesante. Bueno, la derecha ha tenido grandes, pero muy grandes derrotas políticas y electorales en los últimos tiempos. O sea, el desastre electoral de la derecha es gigante, y eso significa que es una derrota del gobierno y de los partidos. Fundamentalmente del gobierno, porque el presidente del país, que es jefe de Estado, también es el jefe de la coalición que lo lleva al gobierno, que es la manera en que funciona nuestro país, para bien o para mal. Y después de estas tres grandes derrotas, o cuatro si usted quiere, yo no veo ningún cambio, ni en el gobierno ni en los partidos. Y resulta que nos enfrentamos a tres elecciones muy importantes. Entiendo que aparte de parlamentarios y de presidente, tenemos que elegir consejeros regionales. Pero viene la elección más importante, que son el Parlamento y el Congreso, dos poderes del Estado completo, y la derecha sigue igual. Nadie se hace responsable. Yo no tengo nada personal contra los presidentes de los partidos, ni mucho menos, pero los presidentes de los partidos deberían haber dado un paso al lado, que no lo dieron nunca. Bueno, en el caso de Renovación Nacional eligieron a Chaguán. Chaguán ha hecho un esfuerzo por unificar a la derecha, pero partió por unificar a Chile Vamos, y ahí no se escuchó nunca más nada. Y si vamos a enfrentar las elecciones que vienen divididos, va a ser una catástrofe final para Chile. Y yo llamo el gobierno no ha hecho un cambio de equipo político, y nosotros vemos que es error tras error tras error. Yo no tengo nada personal contra los ministros, nada, ni tengo nada personal contra Piñera, que en algún momento era mi amigo y yo lo sigo estimando como persona, pero es inaceptable desde el punto de vista político el manejo que están teniendo. Y eso me lleva al segundo punto, que es el que quiero plantear hoy día. Primero, como una llamada de atención, que tenemos que exigir que hayan estos cambios.
Fíjese que a propósito de lo que usted, aquí estoy cangureando, lo que usted dijo al principio, que yo estoy completamente de acuerdo, casi como si fuéramos gemelos. Nelson Tapia, WhatsApp de audio. Los cuatro candidatos de Chile Vamos votaron por el apruebo. Los cuatro candidatos de Chile Vamos hicieron campaña para el apruebo. Y no han hecho ni un mea culpa de lo que está pasando y por supuesto de lo que va a venir. Y para cuando lo hagan, que lo van a hacer, es muy tarde. En primer lugar van a caer en la primaria van a caer 3 candidatos y van a desaparecer del mapa. Entonces, ¿por qué digo que esto es tan grave? Porque mi opinión, es una opinión, por supuesto, una hipótesis, es que nosotros estamos en medio de una revolución al estilo del siglo XXI, no una revolución de los 60. Esta es el salto evolutivo. La revolución de los 60 era una revolución marxista. Esta es una revolución neomarxista, que es cultural, que es organizada, que es, como le llaman, de difusión molecular. Es una cosa muy interesante desde el punto de vista lógico y refleja una brillantez que a mí me sorprende y una capacidad de organización que también me sorprende. Lo que no está claro es de dónde viene el enorme financiamiento que todo esto significa, pero la hipótesis es que viene de Venezuela, y Venezuela es un narcoestado en este minuto y por lo tanto el narcotráfico es el que está financiando toda esta cosa política en una alianza que nosotros la hemos visto desde la FARC en adelante. Y estas dictaduras, estas revoluciones como la que vamos a hablar ahora, se mueven hacia un modelo distinto al que era la revolución de los años 60, que era la toma violenta del poder y la instalación por la violencia de un poder dictatorial. Aquí son revoluciones que en el modelo gramsciano puro, que es el neomarxismo, instalan dictaduras pero arropadas de democracia, al estilo chavista. Entonces tienen como una capita de cebolla por afuera que dice, no, si nosotros hacemos elecciones, no, nosotros tenemos consultas, y en el fondo son unas dictaduras enormes, como exactamente lo que pasa en Venezuela, que es una dictadura hecha y derecha y además aliada con el narcotráfico, pero que en los organismos internacionales la defienden como una dictadura. De hecho, en Chile la izquierda defendió durante décadas, 15 años. Recién ahora algunos sectores muy tímidos de la izquierda están empezando a hablar contra Chávez, contra Maduro, perdón. Pero el Partido Comunista sigue defendiendo a brazo partido el modelo venezolano y el modelo cubano y el modelo coreano y el modelo chino, en fin. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Y bueno, las revoluciones, por supuesto, si son exitosas, terminan con el control del poder, y si no son exitosas, terminan siendo aplastadas de una u otra forma. Pero aquí, como son revoluciones distintas, a las cuales no tenemos experiencia, y el normal de la gente no se da cuenta, van a terminar ganando, y de hecho la revolución neomarxista está ganando cancha, tiro y lado. Esto se gatilló, o sea, se expresó ya como revolución a partir del 18 de octubre con una violencia que ni yo ni usted habíamos conocido nunca en la historia del país. En la Unidad Popular nosotros vimos mucha violencia política, pero esta era política. Esta es una violencia política delictual. O sea, quemaron iglesias, colegios, supermercados, edificios, autos, transporte colectivo, arruinaron miles de pymes, destrozaron las calles, destrozaron hoteles. Una cosa inusitada, nosotros lo vimos. Golpearon, hubo 5.000 carabineros heridos. Y esta violencia inusitada, es importante recordarlo, parte con un llamado del Frente Amplio a la desobediencia civil. Eso significa, llamo a no respetar el Estado de Derecho, desobediencia civil. Y todos sabemos que cuando se logra quebrar el Estado de Derecho, por supuesto cae la democracia. Lo que yo estoy planteando es que estamos en medio de una revolución que es de tal brillantez la manera en que está organizada, que nosotros no nos queremos dar vueltas, como usted ha hecho el ejemplo de la rana esa de la mantequilla y toda esta historia. Está ocurriendo frente a nuestros ojos.
hay una revolución que va por el poder total en Chile con una vestimenta de democracia, por agentes que no son democráticos, como usted lo ha enfatizado muy claramente. Nosotros vimos esta violencia inusitada del 18 de octubre. Yo, en mis 70 años de vida, nunca había visto una cosa tan despiadada, tan violenta, tan repulsiva como la que vimos ahí. Que partió con un llamado a la desobediencia civil, que es un llamado al no respeto del Estado de Derecho, que ha generado lo que necesitan las revoluciones, que es una polarización creciente, que la vemos todos los días. Vemos que la intolerancia es creciente y vemos que está instalado el lenguaje revolucionario, que son los buenos y los malos, no los distintos, no los adversarios, los amigos y los enemigos, que es lo que va engendrando la rabia, y la rabia engendra el odio, y el odio engendra la muerte y engendra la violencia. A esto, súmele usted otra pieza de este puzzle tan bien armado, que un parlamento que tiene una mayoría transitoria está gobernando de facto. O sea, el Parlamento ataca directamente al Ejecutivo, pasa sobre la Constitución y manda el Parlamento, por supuesto, con un gobierno que es muy débil, y es débil porque lo han acusado de violación de derechos humanos y por lo tanto tienen amenazado al presidente, que está acobardado por eso y que está haciendo maniobras para salvarse él, y está entregando al país completo. Tenemos este parlamento que pasa sobre la Constitución una y otra vez, y que también se manifiesta con fuerza, con descalificaciones y con cosas poco claras. Súmele a eso el aumento claro y taxativo de la delincuencia, además con aumentos de violencia dentro de la delincuencia. Las imágenes que hemos visto estos días de los golpes de los autos, los ataques a la gente en la calle, los ataques a los constituyentes a la salida de la reunión, y todo esto cuando hay evidencia bastante clara, pero omitida por las autoridades y por la política, de que el narcotráfico ya llegó a algunos aspectos de la política. Y la clase política no está haciendo nada, al contrario, de alguna u otra manera lo está permitiendo. ¿Esto qué es lo que genera? Genera un debilitamiento institucional general. Mire, por ejemplo, lo que pasa en educación. O sea, los profesores no van a clase. No, los profesores del colegio de profesores, porque hay muchos profesores que hacen un esfuerzo enorme, que sí van a clase y que trabajan con los niños, pero el colegio de profesores, que es una entidad no gremial, que es una entidad política, tal como es la CUT y el Colmet, que deterioran las instituciones, simplemente no van a clase. La Fiscalía, fíjese que la Fiscalía, voy a tocar eso en un instante, pero la Fiscalía, que a mi juicio es totalmente sesgada, pero ahora la Asamblea Constituyente o no sé si no es Asamblea, la Convención Constituyente ha acusado a la Fiscalía de que hace juicios políticos. Yo hasta ahora no he escuchado ni una respuesta a la Fiscalía, pero la Constituyente está diciendo que en Chile hay presos políticos procesados por la Fiscalía, cosa que usted y yo sabemos que no es así. No hay presos políticos en Chile, hay delincuentes presos procesados por la justicia, que es otro poder del Estado que también está deteriorado, porque la justicia hoy día está llena de escándalos de todo tipo, hasta terroristas con armas y cosas que han encontrado coludidos con los terroristas de la Araucanía, donde además se han detectado centros de tortura espantosos, y la clase política y la izquierda totalmente callada. Entonces se están debilitando todas las instituciones. Yo no le tengo confianza, yo le diría prácticamente a ninguna de las instituciones tradicionales, y han hecho un esfuerzo particular por debilitar lo que se llama la autoritas, por debilitar la autoridad de la policía. En Chile ya no hay respeto a la policía ni tampoco a las Fuerzas Armadas. Y eso sí que es grave, porque usted ha visto cómo golpean a los policías, cómo los atacan, les gritan, los insultan. Ahora cuando se instaló la Constituyente, vimos escenas de policías huyendo
policías huyendo, incapaces de usar las herramientas que el Estado le da para defenderse de los delincuentes. No pueden usarlas porque son inmediatamente procesados por un gobierno cobarde y una fiscalía curiosa, que tenemos cientos de carabineros procesados en los tribunales, en mi opinión, injustamente por falta de apoyo político. Y entonces, para ahora, súmele a eso el debilitamiento sistemático de la economía, que es producto de estas paralizaciones, a la cual se ha sumado la pandemia, pero la pandemia también ha sido politizada, entonces no permiten que se maneje en forma técnica, sino que obligan a que se politice y que se transforme en herramienta política, y todo eso va deteriorando el sistema y se va haciendo parte de este río que se va gota a gota, va creciendo y se va transformando en un río caudaloso que va a terminar por desarmar la sociedad para construir otra nueva. ¿Y cuál fue la guinda de la torta? La instalación de una constituyente, en mi opinión, absolutamente trucha. En mi opinión, el 22% que votamos con el rechazo, teníamos toda la razón en lo que opinábamos, y es terrible tener que decirlo, pero se lo dijimos. Y a mí me sorprende que los 4 candidatos de Chile Vamos hicieron campaña por el apruebo. El único que no hizo campaña por el apruebo fue José Antonio Kast, que se jugó por el rechazo. Pero hoy día tenemos 4 candidatos que no han dado ninguna explicación, ni han condenado ninguno de los hechos de la constituyente. ¿Y por qué? Porque van a ser funados, porque van a ser atacados y por lo tanto están defendiendo las cosas políticas. Pero esta constituyente, que yo llamo trucha, la considero trucha porque primero es hija de la violencia. Se instaló partió con violencia, y fíjese lo interesante, se instaló con la violencia. La originó la violencia, y el día que se instaló con violencia. Es una constituyente donde el voto no fue igual. Es una de las distorsiones más grandes que he visto yo de los principios democráticos más fundamentales. En Chile el voto no es igual para instalar una constituyente. Por lo tanto, la constituyente no representa de verdad las fuerzas que hay en Chile. Es una distorsión que ya la estamos viendo cómo funciona. Y además, desde que se acordó por los partidos políticos hacer una constituyente, fueron cambiando las reglas del juego y van a seguir cambiando las reglas del juego, lo que la hace absolutamente ilegítima. Y además... Y poco representativa, además, porque si bien es cierto, dice, ahí está representado el pueblo, yo no veo a Chile reflejado en esa convención. No, pues eso es lo que acabo de decir. Sí, claro, yo lo dije ayer también en el live, justamente dije yo, a mí me parece curioso que una persona de un pueblo originario sea la presidenta de esta mesa, cuando ellos ni siquiera salieron con votos propios. Tú sabes que todos los votos de los pueblos originarios, todos sumados, no alcanzan a la votación de Marcela Cubillo. Así es. Y entonces hay personas elegidas con unos poquitos votos y otros elegidos con miles de votos. Bueno, y la presidenta asume y dice Chile es un país plurinacional. Yo le puedo contestar desde esta tribuna a la presidenta de la convención que Chile es un solo país, y el que no quiera vivir en este país, que se vaya. Vemos que este domingo son las primarias, tanto de Chile Vamos como de no sé cuánto Dignidad. Y bueno, han estado ¿cómo que se llama? Estas conferencias de prensa, estos debates presidenciales, donde han aparecido varias cosas interesantes también. Tenemos el caso de Cuba, que pareciera ser que las dictaduras con la internet no son compatibles, porque la internet te permite informarte, te permite convocar, y pareciera ser que han habido manifestaciones bastante multitudinarias protestando contra el gobierno por la crisis económica y sanitaria que tiene Cuba. Y bueno, yo creo que es bueno que por fin la gente se pueda organizar, a pesar de que les cortaron la internet, y además el presidente dio orden de que fueran a
a combatirlo, la orden está dada a combatir a los manifestantes, esa es la democracia que hay en Cuba. Buenas noticias también, los contagios en Chile siguen bajando, los casos activos llegan a su menor cifra desde enero, es una buena noticia, no es para confiarse 100%, pero es una buena noticia dentro de todas las noticias que tenemos. Otra buena noticia es que en San Ramón se impone Gustavo Toro por sobre el alcalde que estaba relacionado con el tema del narcotráfico. Era inaceptable que la gente, a pesar de los antecedentes que habían, volviera a elegir sin importarle. Me recordaba la película de Pablo Escobar, que sabiendo la gente que era un narcotraficante, como él daba dávida al pueblo, igual lo eligieron, a Pablo Escobar lo eligieron parlamentario en su momento en Colombia. Así que yo creo que se pone en orden eso ahí y finalmente sale Gustavo Toro. Lo de Cuba no es tan novedoso, es poco común. Ha pasado muy poquitas veces, pero ha pasado en el pasado. El 94. El 94 fue la última vez que hubo protestas masivas. Pero finalmente este gobierno, esta dictadura que lleva 62 años, se mantiene en el poder en base a la fuerza. Tienen el poder total y no tienen ningún problema en reprimir con las armas y en apresar a las personas simplemente para mantenerse en el poder. Ayer Díaz-Canel lo decía, que había que salir a combatir a estos manifestantes, tachándolos como enemigos de la revolución y que en el fondo dando a entender de que con ellos simplemente no iba a haber ningún tipo de consideración. Y eso al final del día es lo que ha hecho que estos regímenes autoritarios se mantengan en el poder, en que al final del día es imposible levantarse porque las consecuencias caen inmediatamente. Y acá estamos viendo que recién en el primer día de protestas ya el presidente llama a combatir a estos manifestantes. Ahora, es interesante saber por qué tenemos este problema hoy día, o sea, por qué las manifestaciones se producen hoy. Y la verdad es que esto se produce hoy día porque producto de la pandemia y de la crisis económica mundial, en Cuba están escaseando no solamente los medicamentos, sino que están escaseando también los alimentos. El paraíso socialista que promete igualdad para todos, que promete un Estado al servicio de todas las personas, en donde no hayan desigualdades ni abuso, ese paraíso tiene a todos los cubanos en igualdad, como le gusta prometer, con escasez grave de alimentos y de medicamentos en la mitad de la pandemia, y eso ha hecho que la gente se atreva, porque tiene que ser muy grave lo que está ocurriendo, la gente se atreva a salir a manifestarse. Yo, para serte franco, Checho, me encantaría que este fuera el inicio de algo, ¿cierto? De una apertura democrática. Pero no cree. Pero no lo creo, porque al final por del eso día, que soy cauto. Este es el tipo de cosas que estos regímenes autoritarios utilizan para demostrar que en sus gobiernos no hay fisuras. O sea, esto es una oportunidad para Díaz-Canel para fortalecerse en el cargo después de los Castro, no para que se debilite en el cargo. Él va a salir con todo a demostrar de que en su gobierno no hay fisuras, no hay dos opiniones, hay lealtad absoluta hacia su gobierno, y lo que va a hacer en la práctica es, con la mayor rapidez posible, aplacar, acallar en el fondo a estos manifestantes. Entonces yo no tengo demasiada esperanza de que esto signifique un giro hacia la democracia. La mirada de Pepe Out. Déjame discrepar. Discrepar en los tres conceptos. Primero, creer que esa dictadura ha durado 60 años, 62 años, solo por la fuerza, es completamente equivocada. Quien ha visitado Cuba sabe que el control social que ejercen, la maraña de instituciones que llegan hasta la casa de las personas... Eso es más tenebroso todavía, vos. Claro, a mí me contaban. Yo arrendé un auto y subía a todas las personas que me quisieron hacer dedo. Un carabinero, un campesino, un estudiante, de todo, de todo. ¿Y de qué me contaba el carabinero? Me contaba, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo lo hacen para las manifestaciones? Yo, no, nosotros hacemos un catastro, visitamos todas las casas y nos tienen que decir quién de cada casa va a ir a la manifestación. Y los tenemos anotados. Y después pasamos lista y él me lo decía con toda desparpajo, sin entender que eso era inadecuado. Es decir, esa dictadura ha funcionado con control social milimétrico, con comités
de cuadra. De barrio, de cuadra. Cada sí. manzana Así está es. estructurada con todo fichado. Lo segundo... Antes que pase al segundo punto. Antes que pase al segundo punto. Eso era el punto. Como decía por el Congreso. Tú sabes que en Cuba, cuando se muere, por ejemplo, una persona que fue conocida como opositora al régimen o que trató de articular algo, Claro. al funeral mandan a personas que son agentes del Estado. Que se identifican como tal y van y lloran al muerto. Le hacen guardia de honor y todo. Y le hace guardia de honor para generar, entonces empezar a generar la duda de si esa persona en realidad era de la oposición o era un infiltrado. O era un infiltrado. En el fondo, para desarmar cualquier tipo de estructura que esté pensada no ponerse al régimen. Lo Perdona, segundo, Pepe, dale lo con lo segundo segundo. es respecto de la igualdad. Oye, ese régimen no tiene a todos en la igualdad. Perdóname. Pero ahí hay unos más iguales que otros. Como dice Orwell. Exactamente. Oye, la protesta fundamental era contra los locales que venden la moneda convertible. Es decir, hay que tener divisas para comprar esos alimentos allí. Y esa es una desigualdad odiosa, muy resistida por todos los cubanos. Hay una élite que vive beneficiada. Y hay, por supuesto, una gran masa que no tiene acceso. Y lo tercero, yo tengo más esperanza que ustedes, fíjate. Yo creo que de manera mucho más precisa que en Chile, se puede hablar en Cuba de un despertar. Y digo mucho más precisa ese punto me interesa. Mucho más precisa porque Chile siempre estuvo despierto, porque Chile siempre tuvo protesta, ¿ah? Y por supuesto en algún momento eso adquiere masividad. Pero aquí tú pasas de protestas completamente marginales y de élite a una masificación y a una espontaneidad en la protesta. Fíjate que, y esto viene, como siempre, todos los fenómenos, explota, pero está precedida de un conjunto de cosas. Hay un movimiento artístico transversal. Hay una canción. Hay una canción que se llama Patria y Vida. Patria y Vida, que va en contra de la frase Patria y Muerte, claro, de Fidel. Exactamente. Donde están los artistas más populares hoy día de la juventud en Cuba. ¿Ah? Y que hablan justamente, se hizo para los 60 años. ¿Ah? Y la gente gritaba en las calles Patria y Vida. ¿Ah? Es decir, por primera vez se produce una conjunción de la espontaneidad popular con una cosa cultural. Una cosa cultural. Sí, ¿ah? es verdad. Y yo creo que eso es irreversible, fíjate. Podrá, por supuesto, no estoy pronosticando que va a caer mañana, pero mantener una dictadura sin el liderazgo carismático de los Castro, con una apelación a una revolución en la que ya los que vivieron la revolución ya no están, sino muy poquitos. Y por lo tanto, mantener eso, oye, tenemos que defender la revolución, dice Díaz-Canel, y salgan a la calle a defenderla. Pero la revolución fue el año 59. El 1 de enero del 60 llegaron a La Habana. Entonces han pasado demasiados años como para que el mito de la revolución reemplace a la falta de igualdad, a la falta de alimentos, a la falta de medicamentos. En fin, hoy día por supuesto, el bloqueo ayuda a justificar al régimen cubano frente a lo suyo y le echan la culpa al bloqueo. Pero yo te quiero decir una anécdota. Yo entré al cine en Cuba a ver una película y en el momento de la película, era una micro que quedaba en pana y faltaba el repuesto. Y llega el comisario y dice, ¿qué es el bloqueo, chico? Y el cine se vino abajo de risa. En la oscuridad del cine. Y te estoy hablando de hace unos... Pero perdona, ¿y hace 10 años atrás? ¿Tenían acceso los cubanos o eran en el fondo turistas? No. Yo me metí a un cine que estaba lleno de cubanos. A una película cubana. ¿Ah? Y en rotativo. Qué buena anécdota. Buenísima. Qué buena anécdota. Y ahí dije yo, oye, los cubanos... Lo que pasa que ya... Los cubanos... Lo que pasa que ya en la disculpa del bloqueo ya les causa hasta risa. Yo conozco harto de Cuba, he estado en Cuba, estuve harto tiempo hace un par de años en Cuba, compartiendo con gente que vive en Cuba, y cómo que se llama, y efectivamente hay un nivel ya los jóvenes, por lo menos ya, los viejos, fíjate que los viejos todavía hablan de la revolución, ¿ah? Pero los jóvenes ya no les llega eso, no, porque ya han pasado muchos años, pues. Es como, es como
es como que los viejos en Chile entienden más a Pinochet que los jóvenes. Los jóvenes no vivieron el proceso. Los viejos dicen, bueno, Pinochet fue porque había un Allende, porque estaba la crema en Chile, independientemente de la visión que uno tenga de ese proceso, pero los más viejos en general tienden a ¿cómo que se llama?, a entender mejor ciertos procesos. Cuba, cuando llega Fidel, efectivamente derrota a una dictadura, Batista. Derrota a otra dictadura que era Batista, y que habían demasiada injusticia, qué sé yo, y en ese momento tuvo sentido. Pero los cubanos en general, para mantener la revolución, le han echado la culpa al bloqueo, y eso es absolutamente falso. Yo lo he contado aquí varias veces. Cuando abrieron y les dieron pedazos de tierra para que cada uno cultivara, le empezó a ir bien a los emprendedores, a los que trabajaban. Entonces se compraban un televisor con la plata y llegaban estos guardias y qué sé yo, y les quitaban el televisor, porque no podía ser que hubieran casas con televisor y otras sin televisor. Entonces quitaron siempre los incentivos a desarrollarse. Por eso que no tienen comida, qué sé yo, porque perfectamente en la isla podrían perfectamente ellos mismos hacer su propia comida, ¿no? Es pavoroso, sí. Al final, bueno, Pepe decía, estoy en desacuerdo en los 3 puntos. En realidad era un punto el desacuerdo solamente, pero Pepe tiene sentido el espectáculo. Pero Pepe siempre va a pelear porque un tipo... No, pero sí está bien, está por una radio. Yo soy como Javi. Claro, pero en lo que estamos en desacuerdo es que Pepe aquí ve una postura, yo soy bastante más escéptico, porque creo que el estado en el que está Cuba hoy día, 62 años después, no es muy distinto a cómo estaba cuando se cumplió 55 años, 50, 45 y 40 de la revolución. Pero o sea, el mundo es en el fondo, sí, pero la realidad adentro de Cuba sí, no es tan distinta. No, pero espérate. Agrégale, no, pero es que espérate, hay es que un control social, un tema Pepe, súper importante, el control social. Yo le encuentro razón a Pepe, a la situación. Yo te entiendo también tu punto de vista, pero ninguno de los dos le ha agregado el COVID. El COVID está matando gente, y ayer Cuba, que tiene mucho menos habitantes que nosotros, 6.000 contagiados. 6.900. O sea, 6.900. El COVID. Entonces está muy fuerte. Está bien hecho, pero el COVID está afectando a todos negativamente, a todos los gobiernos del mundo. Sí, pero ellos están sin vacuna, sin hospitales, sin medicina. Da lo mismo. Si cada distinto. uno tiene su realidad, y todos los gobiernos han sufrido con el tema del COVID. Trump perdió, el socialismo en España va a perder, y uno va viendo cómo al que le haya tocado administrar la crisis sanitaria, finalmente su popularidad se va al suelo. Piensa en Angela Merkel, que el COVID fue lo único que logró hacerla tambalear en las encuestas después de ¿cuántos años, Pepe? ¿12? ¿14? ¿De 16? Sí. Oye, nos entusiasmamos con la conversación. Pero solamente para cerrar, el control social que nosotros hemos experimentado cuando fuimos a Cuba, es que está la permanente sospecha que alguien te está espiando, que te están viendo. Los cubanos están convencidos de que en cada árbol hay una cámara y los están mirando. Eso dificulta mucho, creo yo, un proceso contrarrevolucionario. Ojalá que se produzca, pero yo sinceramente hoy día no veo esa fisura en el régimen. Hoy día ya no es un proceso. Sigan conversando ustedes, yo me voy a ir a la pausa. No es un proceso contrarrevolucionario. Porque llevamos 7 minutos. Sería un proceso revolucionario más bien. Bueno, vamos a la pausa. Estamos con Giovanni Calderón. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muy bien, Techito. Y yo he invitado a un amigo. En realidad no somos tan amigos, pero tenemos muchos amigos en común, así que puedo decir amigos. Porque nos encontramos en todas partes ahí. Él es un abogado de la Pontificia Universidad Católica. Ha centrado su carrera profesional en la litigación penal y en los litigios civiles complejos. Durante 20 años ha participado y dirigido litigios de carácter internacional en diversos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales desde 1990 y además profesor de posgrado de la misma casa de estudio. Saludamos y agradecemos que haya querido estar con nosotros a Juan Pablo Hermosilla. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gusto saludarte. Hola, Chicho. Un gusto estar acá. Juan Pablo, te escuché el otro día en un video con César Barro. Me llegó por casualidad y
la verdad que yo soy una persona que está bastante pesimista con respecto a lo que pueda salir de esta constituyente, y vi que tú estabas bastante optimista, y yo la verdad que quiero estar optimista. Entonces te quise invitar porque me gustaría conocer y ver tu visión, en qué se basa tu optimismo, si las primeras cosas que hemos visto han sido cuestiones que no tienen que ver con lo que, para lo que elegimos esta constituyente, y me refiero incluso a ciertos símbolos, ¿no es cierto?, desde ningunear los símbolos patrios, ¿no es cierto?, desde no permitir que terminara la canción nacional, desde pedir la libertad de los presos de la revuelta, que no le corresponde a esta instancia, sino que más bien otro poder del Estado. Entonces, hasta el momento, digamos, de constituyente o mantener un optimismo en lo que pueda salir de ahí, a mí me tiene bien pesimista. Entonces dije, bueno, hay una mirada distinta y hay que escuchar todas las miradas. Me gustaría conocer macro para que después vayamos a algunos temas más puntuales. Sí, bueno, pucha, qué bueno poder hablar, Chicho, estas cosas. Saludos a Giovanni, que no lo conozco personalmente, pero lo ubico. Sí. Sé que somos de la misma universidad, además, así que... yo estudié en la Católica del Paraíso, ese es mi alma mater. El doctorado lo estudié en la Católica de Santiago. Entonces somos primos hermanos. Oye... ¿El doctorado lo hiciste en la Católica? Sí, el doctorado en la Católica. Sí. Yeah. Oye, entonces, mira, mi optimismo que es muy profundo y que me... O sea, creo que se confirma un poco en la trayectoria de esto. Nosotros teníamos tareas pendientes, Checho, como sociedad. Tú miras incluso México, la propia Argentina, Brasil en algunos momentos, y nosotros éramos prácticamente el último país de América Latina, de los países grandes, que no habíamos nunca tenido un momento constituyente. Si tú miras la Constitución de 1833, la Constitución de 1925, la 1980, tienen rasgos comunes, que fueron hechos por poquitas personas, después de triunfos de sectores conservadores militares, y de momentos en que no había democracia y no hubo participación ciudadana en la conversación y en la reacción. Por eso no hubo un momento constituyente. Entonces, desde ese punto de vista, yo venía hace muchos años reclamando por esto, y creo que el Estado manifestaba su crisis en muchas áreas. En el tema de infancia, en mi opinión, que Pinochet montara el Sename, después llegaron gobiernos demócratas cristianos, socialistas, demócratas cristianos, de derecha, y Sename sigue siendo la misma porquería que hoy día. Esto supone un problema del Estado, el trato a los pueblos originarios, temas de género, temas medioambientales, en fin, para mí todo eran temas estructurales. Entonces, yo estoy muy contento porque una sociedad sana se merece un momento constituyente. Ahora, que sea tumultuoso, que sea desordenado, que de repente tenga cosas inapropiadas, lógico, pues si no tenemos, es primera vez que ocurre esto, Checho, en nuestra historia republicana, nunca antes, ni siquiera habíamos estado cerca de esto. Entonces yo creo que lo más importante, que es lo segundo, por lo cual yo soy optimista, es porque aquí yo soy un hombre de izquierda, pero aquí no estamos discutiendo si yo tengo la razón o si la gente de derecha está equivocada, eso es para el futuro. Hoy día lo que estamos discutiendo son las reglas del juego. Yo soy de la U, por decirte algo, hay otros que son del Colo-Colo. Aquí no estamos discutiendo si la U es mejor que el Colo-Colo. Lo que estamos discutiendo es cuáles son las reglas por las cuales vamos a jugar el fútbol. Y ahí cabemos todos, Checho. Este es un país maravilloso en el que tenemos gente de izquierda, tenemos gente de derecha, tenemos ateos, tenemos católicos, hay judíos, hay budistas. En Chile cabemos todos. Súper clara tu explicación, pero a ver, déjame, para que vayamos pimponeando, clara tu explicación, y yo la entiendo así también, lo que debe ser una constitución. Sin embargo, esas reglas estaban en la constitución anterior, y esas reglas permitieron el periodo de mayor desarrollo en la historia de este país, con todos los indicadores, con todos los errores y con todo lo que había que cambiar. Esas mismas reglas permitieron que Chile pasara de ser el último de Latinoamérica al número 1 en todos los indicadores de desarrollo humano. Entonces, por eso que no entiendo
la necesidad de hacer estos cambios tan violentos, porque uno ve que el olor que tiene esa convención es refundacional. Pues sí, yo creo que se va a refundar el Estado chileno. Y yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo creo que eso es maravilloso refundarlo. Piensa lo siguiente, Checho, solo como una frase corta para discutirla. Yo creo que tú tienes razón de que Chile tuvo un momento de crecimiento tremendo en los últimos 30 años, pero la sociedad no solo es un crecimiento económico, es fundamental el crecimiento económico para que no haya pobreza, pero no es lo único, se requiere participar. Y Chile era una sociedad, es todavía una sociedad extraordinariamente autoritaria. Es autoritaria la derecha, es autoritaria la izquierda. Tanto así, Checho, que tú ves que el movimiento del 18 de octubre surge, no incentivado por el Partido Comunista, por el Frente Amplio. Esto surgió espontáneamente a espaldas de los partidos políticos, porque los partidos también eran muy autoritarios. Entonces, uno de los cambios que vienen, y que es muy bueno, y que nos vamos a parecer más a Suiza, nos vamos a parecer más a Estados Unidos, incluso apareció ayer en el debate de los candidatos de derecha, que es el tema que Chile se va a poner más horizontal. Chile era extraordinariamente vertical, y ahora tú dices, ¿qué cosas están mal? Bueno, eso, tenemos que establecer poder local, tenemos que tirar poder a las regiones, tenemos que hacer participar a la gente. Mira, yo viví cuando chico un tiempo en Estados Unidos, y era impresionante en Estados Unidos, en los condados, se elegía a todos, hasta el día de hoy. Escoges al juez, escoges al sheriff, escoges al alcalde, a los concejales, al encargado de educación, y el gallo que no se viene en la pega, la gente lo remueve. En Chile, la policía, el poder judicial, nadie responde a los ciudadanos. Y por eso que el modelo hoy día no es Cuba, el modelo no es Venezuela, el modelo es Suiza, es Canadá, es Nueva Zelanda, es Estados Unidos en estas cosas. ¿Te fijas? Entonces yo creo que uno no tiene que tener susto refundar el Estado chileno. Cuando tú miras, a mí me carga Diego Portales. Y me carga Diego Portales porque cuando tú lees las cartas de él, tú vas a ver que es un hombre que es racista, y lo dice expresamente, pero además es oligarca. Él no cree en la democracia. Y dice que es el hombre que funda el Estado chileno. O Diego Portales dice, no podemos dejar la democracia o el gobierno en manos de esta masa, dice, de mestizos que hay en Chile. Esas son cartas de él, a sus socios, o sea, y dice, por lo tanto, sabéis que aquí tenemos que ser los más ilustrados, los que somos literalmente europeos, seamos los que gobernemos el país. Eso es intolerable, ¿no? Entonces, Pablo, Chile, el país, nuestro Estado, tiene una raíz oligárquica, pero clarísima. Juan Pablo, sí, yo venía por acá. Mira, yo compartiendo gran parte de lo que te has planteado, lo que tú has planteado, particularmente la raíz oligárquica que acabas de mencionar de la sociedad chilena y todo. Hay algunos elementos que yo creo que vale la pena sacarle la punta. Esto da para mucha conversación. Primero, tú dices, me carga Diego Portales porque era racista. Bueno, me imagino que te carga también Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud en Estados Unidos y tenía esclavos en su hacienda. O sea, no, yo creo Abraham que Lincoln no tenía esclavos. Sí, tenía esclavos. Eso es un hecho histórico. Está Lincoln acreditado. no tenía esclavos. Lincoln tenía esclavos. Era pobre como las ratas. Lincoln era pobre como las ratas, no tenía campo. Bueno, te mando el dato del libro, digamos. Jefferson es el que tenía esclavos. Te mando el dato del libro. Pero no es relevante. Es relevante para mi argumento, porque mi argumento es no podemos juzgar en este caso la raíz portaliana, que es lo que está haciendo Juan Pablo de las constituciones en general del orden nacional, por el contexto en el cual vivió Diego Portales, que no tiene nada que ver con el contexto presente. Giovanni, eso es cierto lo que tú dices, pero también podría aplicarlo a Hitler. El punto es el siguiente, es que en esa época, cuando hay un periodo que ha sido muy vilipendiado por la historia, que es el periodo que va desde la caída de O'Higgins hasta, ¿cierto?, la batalla del Irca y la guerra civil que se vive en la dictación de la Constitución del 33. En ese periodo, que le llamamos anarquía, es un periodo en que tú vas a ver, Giovanni, a propósito de comparar la Constitución de 1828 con la de 1833, que hubo una masa dentro de la élite chilena, democrática, que además habían pasado por Estados Unidos. Pero permíteme terminar el argumento, porque mira, en eso estamos de acuerdo, ese no es el punto. En lo que no estamos de acuerdo es en algunos de tus supuestos. Primero, tú hablas de una sociedad sana. Yo tengo dudas de que Chile esté en esa condición hoy día, primero. Segundo, tú dices, el movimiento del 18 de octubre no fue originado desde los partidos políticos, sino que fue algo espontáneo. Bueno, yo quiero decirte que yo analicé lo que ocurrió el 18 de octubre, la quema del metro, etcétera, y ocurrió de manera simultánea en Santiago, Valparaíso y Concepción. O sea, si eso tú consideras que es espontáneo, a mí me parece, perdona que te lo diga, un poquito ingenuo.
O sea, No, ¿tú Giovanni, consideras escúchame. espontáneo la quema del metro Pero, a la misma Giovanni, hora, en el mismo escúchame. tiempo, en Santiago, Concepción y Yo creo, Valparaíso? yo creo que Pablo, Juan Pablo se decía que se refería a una espontaneidad de la ciudadanía más que dirigido Claro. por partidos pero políticos. Está bien, a eso me yo refiero. sé, está perfecto, pero el hecho gatillante parte con una acción que no es espontánea. Eso me parece fundamental No, en pero este escúchame, debate. Giovanni, ahí tienes un error, te lo digo con respeto. Hoy día ya existe el antecedente oficial, para que no sea opinable el cuento. Está la investigación del Ministerio Público. Y en la investigación del Ministerio Público está claro que no hay coordinación entre una cosa y otra. Entonces, no es mi ¿Entre qué opinión, es cosas lo no que hay nosotros coordinación, estamos Juan diciendo. Pablo? Porque yo te puedo mostrar los recortes de prensa que incluso indican la hora en que se quemaron las estaciones del metro en Santiago, en Valparaíso y en Concepción. Mira, Giovanni, creo que por eso te digo, yo creo que es cosa de ver la investigación del Ministerio Público. Han habido comunicados del Ministerio Público sobre el tema y hay gente que está formalizada, cesada, mira, pues Claro. tampoco Mira, para cerrar mi idea, Juan Pablo, yo te quiero preguntar otra cosa, de hecho. Para cerrar mi idea, yo creo que discrepamos profundamente, digamos, en el diagnóstico del presente. Y ahí yo creo que hay un... ¿Qué cosa, Giovanni, para poder conversar? No, porque lo que pasa es que tú partes del supuesto de que lo del 18 de octubre es espontáneo. Yo no parto de ese supuesto porque de acuerdo a lo que yo investigué, y créeme que lo investigué de verdad, o sea, leí la prensa, busqué todos los ¿Y antecedentes. quién crees que lo organizó? No, yo no tengo antecedentes de quién lo organizó. Lo que yo tengo claro, que los antecedentes dejan bastante establecido, es que no es espontáneo, que hay coordinación. De hecho, tú mencionas declaraciones de la Fiscalía. La propia Fiscalía ha emitido, no sé si declaraciones, pero fiscales por lo menos, yo le he escuchado decir que había algún grado de coordinación entre los que protagonizaron los hechos en Santiago. Entonces, bueno, partimos de puntos distintos. Mira, esto da para mucho, está bien. Yo creo que tu diagnóstico es equivocado, tú crees que el mío es equivocado, y eso demuestra la condición en la cual está el país hoy Giovanni, día.